Hola mis queridos hermanos, saludo cordial para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Les habla aquí su amigo y servidor Mario Ancísar Suárez. El día de hoy quisiera invitarlos a estudiar y explicarles a ustedes esto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto que está en el libro del Génesis y del cual se hacen tantos comentarios. Se dice que es una manzana. En la Biblia no aparece ninguna manzana por ninguna parte, no aparece que sea una manzana. Se dice que es el sexo, tampoco, también están errados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es esto del árbol del bien y del mal que genera tanta confusión y que lastimosamente muchas personas se quedan repitiendo como unos loros lo que escuchan decir a otros sin profundizar en detalle? Eso es lo que quiero que estudiemos el día de hoy. Para eso los invito a buscar Génesis capítulo 3. Vamos a leer del 1 en adelante, que dice de la siguiente manera: La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿Así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer respondió: Podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer: no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir sabiduría, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Entonces, mis queridos hermanos, aquí aparece, voy a ponerlo un poquitico más en contexto, sino que solamente quise leer esta parte, pues para minimizar el tiempo. Pero miren, si ustedes van al capítulo 2, versículo 9, Dios hace el árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, y están en jardín de él. Si ustedes van al versículo 15 al 17, Dios les prohíbe a ellos tocar ese árbol. Y en el pasaje que yo leí, la serpiente pues le dice a la mujer que ¿cómo así que Dios les prohibió comer de cualquier árbol? Y ella dijo: no, de cualquier árbol no, es del árbol de allí, del bien y el mal. Y dijo: es que ese es el bueno. Si ustedes comen de ese árbol, ustedes no van a morir, ustedes van a ser como Dios. Entonces, mis queridos hermanos, yo quisiera hablar de eso y el día de hoy, vuelvo y repito, de entonces qué es realmente el árbol del bien y el mal. Lo primero que quiero que ustedes entiendan es lo siguiente: los 3 primeros capítulos del Génesis son una revelación espiritual. Vuelvo y repito, ¿qué quiere decir que los 3 primeros capítulos del Génesis sean una revelación espiritual? Quiere decir que lo que allí está debe ser visto desde los ojos de Dios, no desde los hombres, desde los ojos de los hombres. Y visto desde los ojos de Dios, lo que tenemos que ver es no datos, no cosas que la gente se pregunta que son tontas, sino qué es lo que Dios nos quiere revelar, qué es el mensaje que el Señor nos está dando ahí. Eso como primero. Como segundo, nosotros tenemos que conocer el contexto, y el contexto está en Génesis 2:20, cuando Dios le dice a Adán que le ponga nombre a todo cuanto existe. ¿Por qué es importante tener en cuenta este contexto para entender qué es el árbol del bien y del mal? Por lo siguiente: porque resulta de que en el contexto judío, poner el nombre significa de que uno es dueño de todo aquello a lo que le pone el nombre. Por tanto, lo que Dios estaba haciendo era dándole a Adán toda la creación, estaba entregándole a Dios toda la creación. Uno le pone nombre a lo que es dueño. Yo le pongo nombre a lo que me pertenece a mí, yo no le pongo nombre a lo que le pertenece a los demás. Entonces, poner el nombre, y ese es el contexto importante, poner el nombre significa que uno es dueño de aquello a lo que le pone el nombre, porque nadie le pone nombre a lo que no es suyo, a lo que es de los demás. Entonces, mis queridos hermanos, en este contexto, entonces, el árbol del bien y del mal no es otra cosa más que lo siguiente: que Dios, escuchen, que Dios le dio al hombre absolutamente toda la creación, pero se reservó una cosa para él. Escuchen, vuelvo y repito: el árbol del bien y del mal no es otra cosa más que Dios le dio al hombre toda la creación, por eso el hombre le pone nombre a todo, y se reservó una cosa para él, y es decidir Dios, qué cosa es buena y qué cosa es mala. Repito, el árbol del conocimiento del bien y del mal no es otra cosa que Dios se reservó una cosa para él y todo lo demás se lo ve al hombre. Se reservó para él decidir qué cosa es buena y qué cosa es mala. Ahora, la pregunta es: ¿por qué Dios se reserva para él decidir Dios, qué cosa es buena y qué cosa es mala, y que no lo haga el hombre?
porque una cosa es lo bueno y lo malo desde los ojos de los hombres y una cosa es lo bueno y lo malo desde los ojos de Dios. Les voy a poner unos ejemplos para que ustedes me entiendan mucho mejor esto. Miren, un hombre que se enamora de la esposa de su hermano. Si él es quien decide qué es bueno y qué es malo, pues como para él es bueno y está enamorado de ella y le gusta, entonces va y se acuesta con la esposa de su hermano, porque vuelvo y repito, para él es bueno y si él es quien decide qué es bueno y qué es malo, pues él toma la decisión de acostarse con ella. Pero ojo, si esto lo vemos desde los ojos de Dios, entonces Dios ve el daño que le está causando a su propio hermano, el daño que le está causando a sus nietos, cómo está denigrando una mujer y un matrimonio, cómo está destruyendo un matrimonio. Entonces ahí vemos cómo una cosa es lo bueno y lo malo desde nuestros ojos egoístas, que siempre van a buscar lo que le conviene, van a optar por lo que le conviene, y otra cosa es lo bueno y lo malo desde los ojos de Dios, que ve un conjunto de cosas a las cuales afectamos, y por eso es que Dios se reservó decidir él qué cosa es buena y qué cosa es mala. Le voy a poner otro ejemplo. Un hombre casado, entonces se va a un prostíbulo, porque si él es quien decide qué es bueno y qué es malo, para él es bueno y siente placer y le gusta, y bueno, y va y se acuesta con una prostituta y comete adulterio. Porque vuelvo y repito, si él es quien decide qué es bueno y qué es malo, para él es bueno, entonces lo hace. Si se ve desde los ojos de Dios, entonces se ve el daño que le está causando a una esposa, a una mujer, el daño que le está causando a unos hijos, cómo está destruyendo un matrimonio y cómo está profanando el matrimonio hombre y mujer delante de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, vemos nuevamente con claridad que una cosa es lo bueno y lo malo desde nuestros ojos egoístas, que siempre van a optar por lo que le conviene, y si el hombre es quien decide qué es bueno y qué es malo, pues el hombre va a optar por lo que le conviene. Si lo vemos desde los ojos de Dios, vemos mucho más de cuánto se afecta esto a un montón de personas y el daño que le hacemos a los demás. Por eso Dios se reservó decidir él qué cosa es buena y qué cosa es mala, y que el hombre sea simplemente obediente a él. Les voy a poner otro ejemplo más, y aquí caben los ejemplos que ustedes quieran. Los políticos que maquillan contratos para robarse un montón de plata. Si son ellos quienes deciden qué es bueno y qué es malo, pues ellos lo hacen porque para ellos es bueno, van a tener riquezas, van a vivir con lujos, van a hacer todo lo que quieren, van a tener mucho dinero en abundancia para vivir como les da la gana. Entonces, si son ellos quienes deciden qué es bueno y qué es malo, para ellos es bueno, entonces por eso maquillan contratos y se roban un montón de plata. Si esto lo vemos desde los ojos de Dios, entonces vemos cómo con ese dinero se pudiera generar empleo, con ese dinero se pudieran construir escuelas para que mucha gente pueda estudiar, con ese dinero se le pudiera ayudar a un montón de comunidades de gente que no tiene siquiera el sustento diario para sus familias, con ese dinero se pudiera progresar más en el país. Entonces vemos claramente nuevamente como una cosa es lo bueno y lo malo, desde nuestros ojos egoístas que siempre optan por lo que le conviene a mí, solamente a mí, y lo bueno y lo malo desde los ojos de Dios, donde se ve un conjunto de cosas a las cuales se les afecta y se les hace daño. Repito, por eso Dios se reservó para él el árbol del bien y del mal, es decir, decidir él, Dios, qué cosa es buena y qué cosa es mala, porque una cosa es lo bueno y lo malo desde nuestros ojos egoístas que solo pensamos en nosotros mismos, en lo que me conviene a mí, y una cosa es lo bueno y lo malo desde los ojos de Dios, que tiene una visión más amplia y que quiere que a todo el mundo se le respete, que quiere que todo el mundo esté igual, que quiere que todo el mundo tenga sus derechos, que no quiere que los demás sufran, sino que todos vivamos en unidad, en amor y en fraternidad. Entonces por eso fue que Dios se reservó el árbol del bien y del mal, y el árbol del bien y del mal no es otra cosa que Dios decidió que el hombre podía ser dueño de todo, por eso le puso nombre, le dijo póngale nombre a todo, el hombre le puso nombre a todo, gobierne, multiplique y llene la tierra, pero déjeme decidir a mí, a Dios, qué cosa es buena y qué cosa es mala. ¿Qué tiene que hacer el hombre entonces? Someterse a lo que Dios diga que es bueno y a lo que Dios diga que es malo, y esto sí que implica un montón de cosas, porque Dios por medio de la Sagrada Escritura nos ha dicho qué le agrada a él y qué no le agrada, y nosotros como obedientes a Dios, para no cometer el mismo pecado de Adán y Eva, debiéramos de someternos. Si Dios dice esto no está bien, no lo debemos hacer, porque él sí sabe qué es bueno y qué es malo, y qué afecta y qué no afecta a los demás. Desde nuestros ojos egoísmos solamente pensaremos en nosotros y tomaremos lo que nos parece bueno, y estaríamos ocupando entonces el lugar de Dios, que es también una especie o que es también idolatría. Entonces vuelvo y repito. Ahora, ustedes me preguntan, ¿de dónde salió lo de la manzana? Pues
Resulta de que, como la Biblia dice que este árbol era apetitoso y agradable a la vista, en Europa por el medioevo habían muchos árboles de manzanas y cuando la gente pasaba veía esas frutas todas apetitosas. Entonces la gente de esta época, por eso hay que estudiar y hay que saber, la gente de esta época quiso representar el árbol del bien y del mal con las manzanas y por eso se dijo que la manzana, pero vuelvo y repito, en la Biblia no aparece, no leímos manzana por ningún lado, no aparece, es simplemente una cuestión cultural de cierta época que se quiso representar el árbol del bien y del mal con una manzana. Hoy en día muchos dicen, eso no era una manzana, era el sexo. Tampoco era el sexo. Puede que sea o no sea en el sentido de que sí es algo que afecta a los demás, pero ojo, tampoco era el sexo. Pero hoy en día todo el mundo cree que el árbol del bien y del mal era el sexo y no era el sexo. Es simplemente que Dios decidió que le dejaran a él, a Dios, decidir qué cosa es buena y qué cosa es mala. ¿Qué nos queda a nosotros para no caer en pecado? Saber muy bien qué le agrada a Dios y qué no le agrada y someternos a eso. Eso es lo que nos queda a nosotros. Dios nos da todo lo demás, pero nos dice, no decían ustedes que es bueno y que es malo, porque si, miren cómo está el mundo de hoy. ¿Por qué está el mundo de hoy así? Porque somos los hombres los que estamos decidiendo qué es bueno y qué es malo. Ya no estamos respetando lo que Dios dijo que era bueno y lo que Dios dijo que era malo. Eso ya no lo estamos respetando. Hoy en día cada quien tiene su verdad y cada quien decide qué es bueno y qué es malo, y mire el mundo cómo está. Si nos acogiéramos y dejáramos a Dios el árbol del bien y del mal, es decir, dejáramos a Dios y obedeciéramos a lo que Él dijo que es bueno y que es malo, seguramente que el mundo fuera completamente diferente. Entonces yo espero, mis queridos hermanos, que de aquí en adelante ustedes entiendan qué es el árbol del bien y del mal. Ustedes pueden poner en esa regla que yo les di, en verlo desde nuestros ojos egoístas o en verlo desde los ojos de Dios, el pecado que quieran, y hacen la operación y da lo mismo. Cualquier cosa desde nuestros ojos yo lo tomo porque me conviene y me gusta, y si soy yo quien decide qué es bueno y qué es malo, pues yo lo hago. Pero si lo ponemos desde el plano, desde los ojos de Dios, vemos todo, a todos los que eso afecta, todo lo que afecta en nuestro alrededor, y por tanto eso ya no es bueno, eso ya no es agradable al Señor. Entonces, mis queridos hermanos, como siempre les he dicho últimamente, espero que ya formes parte de este canal. Si no, te invito a que te suscribas, que toques la campanita de notificación para que cuando se suban nuevos videos y nuevas enseñanzas de estas de la palabra de Dios, pues te notifiquen que ha sido subido un nuevo video y lo puedas ver. Pero sobre todo te invito a evangelizar conmigo, compartiendo estos mensajes y estas enseñanzas con tus familiares, amigos y conocidos. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.